Bienvenido a Peace of Mind, alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Hoy día tendré una conversación tremendamente interesante. El invitado hoy día es Ignacio Hidalzoaga, el director y fundador del Buen Zoo, un zoológico que fue creado a partir de un centro de recuperación, de rehabilitación de especies, a ser hoy día uno de los zoológicos más destacados a nivel latinoamericano e incluso a nivel mundial. Ignacio, muchas gracias por estar hoy día conmigo. La verdad es que cuando se abrió la posibilidad de tenerte en este programa, para mí fue realmente algo súper interesante, así que muchas gracias. No, te agradezco por la invitación. Y mi primera experiencia con un podcast, así que vamos a ver cómo nos va. Va a salir súper bien. Además que tú sabes que para mí es bien especial. Yo cuando chico, hasta bastante grande, yo quería ser zoólogo. Mira. Y eso fue hasta que tuve una conversación, mi papá me agarró, me sentó. Te ubicó. Y digamos que me dijo, no, por ahí no. Así que realmente un honor tenerte acá. Gracias. Ignacio, parte contándonos un poquito, porque queremos hablar de varios aspectos en torno a tu vida. ¿Cómo se te ocurre armar un zoológico en Santiago de Chile? Buena pregunta, porque la verdad es que nunca se me ocurrió. Y eso es una premisa. Uno tiende a pensar que las cosas surgen en forma muy premeditada, que uno, de hecho, las cosas tienen fecha de fundación. Pues eso no tiene una fecha de fundación. A ver, te voy a contar un poco porque estamos celebrando 25 años, cuando la verdad es que tenemos 35 años de historia desde que todo esto parte. Y todo la verdad que fue dándose de forma muy natural para nosotros hoy día, que vemos un poco la historia hacia atrás, pero en absoluto premeditado. Piensa que yo en el año 80 me titulo como médico veterinario. Mi padre tenía una fábrica asesina, era una fábrica asesina artesanal, de un producto muy tradicional. De cerdo, ¿no? De cerdo, sí, y es divertido, pero en esa época, estoy hablando... Yo nací en el 56, el año 64, tengo un poco de noción de lo que era mi vida en el fondo. Eran habituales en mi casa, vivía en San Miguel, donde estaba la casa y la fábrica asesina. Eran habituales los dueños de Productos Fernández, de La Preferida, de Asesina San Jorge. Eran todos españoles, todos descendientes españoles, como mi padre directamente venido de España. Mis abuelos se vinieron de España cuando tenía 10 años de vida, con 5 hijos. Y todas estas empresas llegaron a ser grandes empresas, son las que hoy día están liderando el mercado en el fondo. En cambio, la empresa de mi padre, siendo una cosa muy artesanal, él como que nunca quiso perder esa noción de un producto de muy alta calidad. En esa época atendía a Sheraton, a los Cafés Paula, que eran muy conocidos, muchos restaurantes chinos. Bueno, para ahí vino mi primera enseñanza, digamos, al ver un poco el trabajo de mi padre. Primero, ver a una persona absolutamente trabajólica. Mi abuelo llega con 5 hijos desde España y se la tiene que haber visto bastante difícil, digamos. Y esa historia marca la historia de mi padre y de alguna manera también la mía. O sea, yo siempre veía a mi padre levantándose a las 5 de la mañana, preparando la mercadería de la fábrica para llevarla a La Vega, donde tenía su local en el fondo. Y por otro lado, me veo siempre muy relacionado con el tema de los cerdos, cosa que no me incomodaba en absoluto. De chico iba al Tattersall donde se remataban estos animales y yo me iba a jugar en la chanchera, en el fondo. Así de relacionado estaba en el mundo de los cerdos. Entonces, cuando pienso estudiar veterinaria, que fue una decisión no fácil en realidad, porque tenía algunas habilidades que hoy día me doy cuenta que eran innatas en mí, como era el tema de modelar cosas. O sea, yo desde muy chico partí haciendo ciudades, vivía en un barrio de gente bastante adulta, no tengo una relación de haber tenido muchos niños con que jugar, habían, pero pocos, no tengo esa sensación de barrio, de niños jugando, sino más bien yo ensimismado en mis ciudades, que las construía en el comedor de la casa, que lo ocupaba muy poco. Y es raro porque ahí construía con plasticina, no sé qué elementos tenía en esa época para poder armar toda esta historia. Y en esas ciudades vivía mi fantasía, jugaba en la ciudad, pasaban cosas, habían eventos, habían incendios, había todo tipo de eventos en el fondo. Y lo que es mejor, que un par de veces en el año mi madre me pedía que había que desalojar el lugar porque llegó Navidad, había cumpleaños.
Y me significaba rearmar la ciudad y significaba hacer una ciudad distinta. Y es raro, porque 50 años después es lo que veo haciendo desde siempre, en el fondo. O sea, construyendo este Windsor desde la nada. Todo el ecosistema. En este zoológico pasan cosas permanentemente, tengo que estar ahí imaginándolas también permanentemente. Entonces, me tiraba mucho eso. Quizás el diseño, la arquitectura podría haber sido una buena alternativa. Siempre me encargaba de las matemáticas. Pero privilegió en realidad mi amor por los animales, en realidad. También una herencia familiar. Los perros que tuvimos en la casa siempre fueron quiltros, que mi papá recogía en cualquier parte, en el fondo. Y entonces, la verdad que estudié veterinaria pensando en producir cerdos en algún minuto. Cuando me titulo de veterinario se dio la casualidad, que no son casualidades, uno ve un poco la mano de Dios en todo esto, pero no acabo de titularme cuando sale a remate judicial una propiedad a orilla de la Panamericana Sur, eran 3 hectáreas, en un lugar en esa época muy turístico, y había quebrado, había una empresa que se llamaba Cecinas Lever, una empresa importante de la época, años 75-76 quiebra, en el año 80 sale a remate judicial, lo que era una ciudad abandonada, porque había grandes estructuras de un gran criadero que se habían robado todo, o sea, no había un techo, no había agua, no había luz, solo las estructuras que te mostraban como una ciudad abandonada realmente. Y ahí partí, con nada, con unos pocos cerdos que compraba en la feria, con una persona local que me ayudaba, mi diploma bajo el brazo y sería, digamos. O sea, aquí no hay ni círculo social importante, no hay herencia, no hay nada. No hay conexiones, nada. Solo emprendimiento. Partí, como te digo, con lo que podía hacer, que era comprar cerdos chicos, medianos en la feria, cosa que había sido parte de mi mundo de pequeño, engordarlos, mejorarlos, enchularlos un poco y volver a venderlos. Y en paralelo, no solo conozco a mi mujer, un año después, a través de un perro, San Bernardo. Un perro San Bernardo. Mi padre me regalaron un perro San Bernardo cuando me titulo como médico veterinario. Y la vuelta a la vida, nuevamente uno ve todos estos movimientos de piezas que hacen esta lógica hoy día en lo que estamos. Y voy a conocer a la familia donde compraron mis padres este perro. Había solo una familia criadora de San Bernardo en el país. Resultó que conocí una familia maravillosa con 6 hijas, puras mujeres, todas muy hermosas. Y me quedé con la tercera de ellas. La primera estaba casada, la segunda no me gustaba especialmente, y la tercera teníamos harta diferencia de edad, además. O sea, cuando irrumpí en esta familia, yo ya estaba titulado como médico veterinario y mi mujer estaba terminando el colegio, en el fondo. Wow. Entonces, como que al principio no me proyecté mucho con toda esta cosa independiente de la contrata muy linda, pero también la vida nos llevó a tener que encontrarnos necesariamente un año después, cuando ya estaba un poco más grande. Y cuéntame, ¿cómo empiezan a hacer? Entonces empiezan con el criadero de cerdos y ¿qué pasa? Piensa en Buin hace 35 años atrás, un lugar absolutamente campestre, era el único veterinario en la zona, y la gente me empieza a llevar animales chilenos dañados. Águilas, peucos, tiuques, zorros, quiques. Atropellaban en la carretera, había mucha trampa, en esa época se ocupaban mucho las trampas, los guaches que llaman para capturar conejos o liebres en la precordillera, y ahí también llegaban zorros y aves que quedaron atrapadas. Y bueno, la gente de forma natural empezó a llevarnos todos estos animales a esta familia que vivía ahí, que cría cerdos. Y esta fue como la historia donde te dejan el bebé abandonado en una caja, era prácticamente todas las semanas una águila fracturada o quebrada, un zorro con grandes daños. Entonces, en paralelo, junto con la crianza de cerdos, fuimos recibiendo estos animales, y en algún minuto teníamos que tomar la decisión entre sacrificarlo, porque estaba muy dañado, fue la menos cantidad de veces, liberarlo, tampoco era muy fácil, no teníamos el conocimiento, no teníamos los instrumentos para hacerlo, pero sí habían animales contusos, con heridas, los recuperamos, los liberamos rápidamente en la precordillera. Y la tercera opción, que fue la que empezó a armar el cuento, fue que nos quedábamos con animales que no podíamos devolver al medio natural. Un águila tuerta, veíamos que el resto del animal estaba maravilloso, pero no podía cazar. Y empezamos a quedarnos con ellos. Y es ahí donde 25 años, o sea, hace 14 años después, año 94, el SAC por primera vez nos reconoce como institución. Es lo que estamos celebrando, lo que acabamos de celebrar hace un par de semanas atrás, 25 años. 25 años de ser reconocidos como institución. Y fuimos, parte de la historia, el primer centro de rescate del país. No estaba la conciencia en esa época de que alguien recibiera animales y los pudiera mantener. ¿Y en qué momento
dices tú, hagamos un zoológico? O sea, demos el paso ya a que el negocio central sea un zoológico. Bueno, ahí vinieron la sumatoria de casualidades más graves, como fue que en el año 95 quebramos. Tenía 200 madres en producción, alrededor de 1000 y tantos animales en engorda. O sea, todas estas instalaciones que había visto absolutamente deshabitadas y sin condiciones, 14 años después era un criadero importante. 200 madres no era un tema menor. Y apareció Super Cerdo, que había, Super Pollo, habíamos monopolizado el mercado de los pollos de forma muy importante. Y un año antes me empiezo a enterar que en Rancagua estaba pasando algo y tenía que ver con cerdo, a través de los veterinarios, compañeros de universidad que estaban haciendo cargo de estos proyectos. Y la verdad que empecé a prepararme, o sea, vi que se me venía algo duro por delante, empezamos a prepararlo psicológicamente, pero la verdad que tuve un año trabajando a pérdida, convencido de que teníamos la espalda para aguantar un poco más. Veíamos cómo iba desapareciendo del mercado el resto de los criadores pequeños, pero llegó un momento en que esta cosa se hizo insostenible. Dijimos, si seguimos adelante lo vamos a perder todo, y decidimos apretar el botón rojo y mandamos prácticamente en 2 meses más de 2000 animales a feria, lo que hizo que el precio se fuera a las pailas, bajó muchísimo por sobreoferta. Entonces pudimos capitalizar 14, 15 años de trabajo en muy poco, digamos, y lo que fue peor que quedamos sin pega. O sea, teníamos una familia importante, a esa altura tenía 5 hijos nacidos, habíamos hecho algunas formas de emprendimiento que nos había ido muy mal, mientras nos iba bien, digamos. Antes de estos 14 años se me ocurrió criar conejos angora, que en ese momento era locura, todo el mundo criaba conejos angora. Me asocié incluso con 2 colegas más para poder capitalizar y en el fondo poder comprar animales que había muy poca oferta. Tuvimos que esperar mucho tiempo que esos animales crecieran para llegar a cosechar las primeras partidas de pelo. Y en ese minuto el mercado ya, después de un año, se había ido a las pailas porque había una sobreoferta, estaba monopolizado en pocos compradores, todo este producto que se iba posteriormente a China. Después de un año perdimos hasta la camisa, o sea, de verdad hubo que pensar qué hacer con los conejos porque no era tema seguir produciendo pelo. Después se me ocurrió también ser productor de frambuesa, que era un producto súper apetecible. Todo esto en un proceso de aprendimiento, porque cuando entramos en el tema de los conejos, un estudio de mercado, eso no era tema. En el fondo, uno se tiraba a la piscina porque veía que todo el mundo le iba bien y no hacía más consultas que eso, en el fondo. Y en el segundo episodio, ya un poco más conocedor de todo esto, el tema de la frambuesa fue un tema que hicimos, mercado, vimos cuál es el potencial comprador, teníamos varios supermercados que estaban muy interesados en tenerlo, algunos productores de mermelada también. Para hacerte el cuento corto, estuvimos 2 años produciendo frambuesa y la verdad es que no estábamos preparados para un producto tan perecible. O sea, después de un día de cosecha nos quedaban 200 kilos de frambuesa que teníamos que pagar para enterrarlo en el fondo, y cuando hicimos el balance final nuevamente nos habíamos equivocado y nuevamente habíamos perdido hasta la camisa. Y todo esto soportado por la crianza de cerdo, que era un buen negocio que me permitía además tener tiempo para pensarle cera en el fondo y emprender en cosas que no iban para ningún lado. ¿Y después de eso? Y ahí es donde viene lo grave, pues, o sea, en el año 95 nos quedamos sin pega, yo tengo que volver a ser veterinario, puerta a puerta, tuve que empezar a hacer lo que había dejado de hacer 14 años antes, en el fondo. Tuve un periodo muy corto mientras estaba con los cerdos de atender especies menores, qué sé yo, en la población cercana, tuve que retomar un poco eso. Teníamos una cafetería familiar que se llamaba Café Los Alpes, emblemático, hay muchas personas que nos conocen en nuestro inicio y se acuerdan de lo lindo que fue esta experiencia. Era una cafetería atendida solo por la familia, eran mis cuñadas y yo atendiendo las mesas, mi señora en la cocina, tenía una hermana que hacía unos cúgenes increíbles y nos vestíamos todos de alemanes, que eso fue lo más divertido. En el fondo había que meterle onda a esta cuestión y muchos se acuerdan como en la familia von Straat, no teníamos ni pizca de aire alemán, éramos todos descendientes españoles. Mis cuñadas así todas de ojos claros, muy claras de tez, entonces pasábamos muy bien, digamos. Y esa fue una experiencia muy rica, porque nos dimos cuenta de cuando uno hace las cosas con cariño, cuando es atendido por sus propios dueños, cuando el precio es bueno, cuando el producto es de primera calidad, marca diferencia, digamos. Nos transformamos como en la picada de la Panamericana Sur. Y llegó un momento en que la gente podía esperar media hora que se supara una mesa, porque no era muy grande el lugar. La cosa se creció hasta un punto donde tuvimos que empezar a contratar personal externo en las cocinas para atender mesas. Y después de un tiempo nos dimos cuenta que habíamos perdido esa esencia de esta cosa tan familiar, tan distinta.
y decidimos cerrarlo. O sea, de verdad preferimos cerrar antes de Andando matar bien el esa... negocio. Iba bien, era entretenido, de hecho lo pasábamos muy bien. Hacíamos, los balances el fin de semana eran ricos, ¿no? Habíamos sentido el cariño de la gente. ¿Y no fue opción achicarse un poco para O sea, la opción era mantenernos como estábamos, pero ya se hacía poco eficiente. En el fondo había mucha gente esperando. Entonces eso ya empieza, esa cosa que te rodeaba gente que está esperando entonces había una forma de presión que ya había perdido un poco esa esencia de ese trabajo rico, de familia, de sentir que estabas aportando a esa familia que venía, que lo pasaba bien. Y ahí empezamos a vislumbrar esta cosa del turismo. O sea, se empieza a abrir en algún minuto esta ampolleta de ¿por qué no ir transformando esto en una cosa más turística? Empezamos a exhibir los perros San Bernardo, que de mi suegro, bueno, pusimos un exhibidor, también fue atractivo. Y aquí lo que quizás más emblemático en todo esto fue que en el año 89, cuando ya el criadero, el centro de rescate era tan grande que los costos de mantención eran tan altos, que decidimos hacer algo muy loco para la época. Bueno, hice muchas cosas locas en realidad en todo este proceso, pero esto muy especialmente. Se me ocurre instaurar el primer cementerio de mascotas. Una volada, pero de aquellas, porque hice un focus group, tan preocupado de que las cosas de repente no funcionaban. Junté a varios veterinarios, colegas que tenían sus clínicas en Santiago, y les pregunto, oye, ¿qué opinan ustedes? Tengo un espacio, tengo las ganas de hacer algo, un servicio a la comunidad. Me estaba viendo que las casas se achicaban cada vez más. Entonces, la gente no sabía qué hacer con sus perros muertos, la basura era la única opción, no había ningún cementerio en el país. Y a pesar de todos estos buenos antecedentes, todos me decían, está aquí loco, ¿quién va a ir a Wynn a dejar un perro y pagando encima? O sea, cero posibilidades. Y la verdad es que la sangre vasca me apareció en todos los poros y dije, ¿qué lo voy a hacer igual? Si total el terreno no tengo, no pierdo nada. Digamos. O sea, del focus group te dijeron que salió que no. Había un 90% de personas, de colegas que me decían, no veo ninguna posibilidad. Y decidiste hacerlo igual. Es igual, si total no había gran pérdida. Era un terreno con pasto y había que hacer el hoyo. El costo era bajo, el riesgo era menor. Y esto fue muy importante. El Parque Asís, que es el nombre que le pusimos al lugar, de alguna manera generó un tema mediático importante. Era el primer cementerio en el país de mascotas. Entonces empezamos a tener una cobertura de prensa insospechada para la época y para el lugar que éramos nada. Entonces el Parque Asís, que era ya empezó a tomar todo el lugar, el nombre, tenía un centro de rescate donde la gente se sensibilizaba acerca del daño que se le pusieron a los animales. Había una cafetería alemana atendida por sus propios dueños, que no lo era, pero bueno, eso se llama marketing, de vender un producto que parecía que fuera, pero no era. Además un cementerio de mascotas. Empezamos a generar ruido. Y lo que es más marcador en esta historia es que 3 años después nos invita a la Asociación Latinoamericana de Zoológico, una asociación incipiente, lleva 4 años de historia. No sé si nos invitan, yo creo que llegamos colados en realidad, porque éramos el zoológico más chico de Latinoamérica, nadie nos conocía, no teníamos historia. Y estuvimos en México, en Puebla, en un zoológico safari, durante 20 días en un congreso latinoamericano de zoológico. Yo siempre hablo del rapto. Tú nunca vas a un congreso 20 días. O sea, hoy día ese mismo congreso dura 4. Entonces, siempre pienso que fue un congreso hecho a la medida de lo que Paula, mi mujer y yo necesitábamos. O sea, necesitábamos tener 20 días para conocer la experiencia de 14 zoológicos, los más importantes de Latinoamérica que ahí estaban representados, para conocer qué gran importancia tenía tener un zoológico. Y la verdad es que volvemos de este lugar 4 años después de que habíamos quebrado, de que no sabíamos por dónde iba la pelota, convencidos de que éramos la mejor alternativa, digamos, que transformar este centro de rescate desde el punto de vista de cómo podíamos sensibilizar a las personas acerca del cuidado de la naturaleza y los animales, partía con este centro de rescate. Entonces, la idea nace cuando tú ves que se convierte en una especie de polo de turismo, pueden atraer gente de afuera. Que no era tan difícil. Segundo, marcar diferencia. Claro que tienes que marcar diferencia. Segundo está el tema mediático. Y en ese momento estaba operando el cementerio. Sí. Estabas ¿con qué más en ese momento? Nada más. O sea, y el centro de rescate. Eso era todo lo que tenías. Sí, no sobrevivíamos con eso, de verdad. O sea, era muy difícil. Fueron años súper difíciles. Y lo que es peor, o sea, uno podría haber pensado, o alguien que esté viendo no podría haber pensado, oye, pues si tenían los animales y ya la cosa turística se está armando, ¿por qué no transformar esto en zoológico? ¿Por qué no nos gustaban los zoológicos? O sea, en esa época el referente que teníamos era el zoológico de Santiago, que nos cargaba mal.
Y entre medio de toda esta historia, y hay otra lucecita que se aprende, yo siempre he tenido la sensación de cuando estas grandes puertas en la vida se nos cierran, de forma que nos ponen absolutamente a prueba, siempre se abre algo. O sea, hay que estar súper atento. Tú eres bien creyente, claramente. Sí, sí. De que todo pasa por algo, que hay un plan maestro. Hay un plan divino detrás de todo esto, sin duda. Pero ahí la gracia de uno, en el fondo, es primero ponerse a disposición de lo que hay, en el fondo, y de cómo se van mostrando las alternativas de camino. Y esa gran ampolleta fue un encuentro que organizó el SAG, divertido, pero eso fue en el año 98, perdón, el momento en que estábamos pensando esta posibilidad, y este encuentro nunca más se hizo. O sea, fue el encuentro que hizo el SAC un poco para evaluar lo que era la realidad zoológica del país. Y nos invitan, a pesar que éramos un centro de rescate, teníamos un perfil distinto, pero igual fuimos. Y el Parque Así, que era el nombre que tenía el lugar, estaba el zoológico metropolitano, y nosotros éramos el zoológico privado más importante del país. ¿Qué me están hablando? Había un zoológico en Concepción que no conocíamos, imaginábamos más grande. El encuentro fue en el zoológico Quilpué, que era un zoológico que estaba recién partiendo, nos parecía súper interesante, tenían más espacio que nosotros. Entonces, hasta que nos colgaran este título, primero nos cargó, porque no éramos zoológico, éramos centro de rescate, que están hablando. Pero fue, de fondo, darnos cuenta que habíamos llegado a un sitial que nunca habíamos buscado, que no sospechábamos. Entonces esto te hace empezar a imaginar que somos realmente una posibilidad. Y ya ir a este encuentro latinoamericano... Ahí viste que hay una forma distinta de hacer un zoológico, ¿no? Efectivamente. Eso fue lo que te entusiasmó. O sea, fue la luz al fondo del túnel, en el fondo. Decir, oye, pero si esto sí vale. O sea, tener estos animales dañados, además, tiene doble valor. No es que hayamos empezado a conseguir animales, ni mucho menos. Eran animales que teníamos, que habíamos rescatado. Y también, bueno, cuando ya decidimos definitivamente, empecé a dejar de lado todo lo que estaba haciendo y empezamos a invertir en este lugar. Al principio teníamos una alcancía donde la gente aportaba dinero para mejorar las condiciones bastante precarias de este lugar. Nos funcionó un tiempo hasta que alguien descubrió que a las 5 de la tarde podía abrir esta alcancía y robarnos. Nos pasó durante 3-4 fines de semana que simplemente nos vaciaban la alcancía. Entonces ahí vino un clic que no fue menor. Dijimos, no, esta cuestión tenemos que organizarla, tenemos que cobrar entrada, porque los animales necesitan mejores condiciones y necesitamos tener una estructura. Y empezamos a cobrar 300 pesos, me acuerdo. Y fue un desgarro, porque era la primera vez que cobrábamos por un lugar que era abierto al público y que ya le daba un elemento diferenciador también en ese sentido. La gente apoyaba sin necesidad de tener que cobrarle por entrada. Bueno, pero lo hicimos y eso funcionó bien, porque sabíamos que a fin de mes contábamos con 50 lucas que antes no contábamos en el fondo. Y así se empieza a estructurar. Y cuando el SAC además nos entrega este reconocimiento, es una buena noticia en el sentido que el Estado nos reconoce como institución, pero mala noticia en el sentido que el SAC se da cuenta de que hay un lugar donde puede dejar los animales que no sabe qué hacer con ellos, en el fondo. Y así como llega el primer cóndor, el primer puma, el primer león rescatado a circo. Entonces esta cosa que era chica, incipiente, que nos generaba el encuentro, empieza a crecer de forma súper larga. Ignacio, hoy día, cuéntanos tamaño, dan un poquito de en qué se transformó esto. Mira, la verdad es que yo te diría que son los últimos tiempos los que nos han dado señales súper concretas de cuál es la ubicación específica de Windsor. Yo soy un poco pechugón, me costaba cuando me preguntaban, siempre me ponía entre los 5 o 7 zoológicos. Un poco las señales me hablan de eso. Pero hemos tenido un último año con signos muy importantes. El año pasado, hace justo un año, en Buenos Aires, en San Clemente de Tuyú, más específicamente, donde fue el último encuentro del año pasado, el encuentro latinoamericano zoológico, comenzó un proceso de certificación hacia la asociación, algo que esperábamos hacía mucho tiempo. En el fondo son más de 80 zoológicos que conforman esta asociación. Y pensábamos que era el momento de poner estándares, porque hay algunos zoológicos que pensábamos que no ameritaban estar en una asociación de zoológicos por la precariedad de sus condiciones. Y nos ofrecimos como primeros conejillos de India para esta certificación. Fueron alrededor de 10 zoológicos que se ofrecieron. Y recibimos la primera certificación. O sea, hace un año la Asociación Latinoamericana dice que Buinzó, en el extremo del mundo, es el que tiene los más altos estándares en seguridad, en atención al cliente, en bienestar de los animales. Y eso ya también nos abre una ampolleta de que, pucha, la verdad es que estamos en un lugar importante.
cuando vemos la cantidad de público que tenemos, que anda bordeando los 950.000 visitantes al año, y vemos con Temayquén, que es el zoológico más importante de Argentina, un zoológico con una infraestructura increíble, con una inversión millonaria, los dueños son banqueros en el fondo, y con 600.000 visitantes, y todos los años que nos encontramos me dicen ¿cuántos vais? 950, nosotros sí hemos pegado los 600. Te das cuenta que tenemos un 50% más que el principal que zoológico de Argentina. La cantidad de animales, de especies, tenemos 230, si suma todas las especies que hay en el acuario, llegamos a 300 especies. Hay muy pocos zoológicos en Latinoamérica que lo tengan. Entonces, estamos bien, estamos en una situación importante. ¿Y cómo proyecta esto? ¿Cómo te imaginas tú Winsor en 5 o 10 años más? Estamos en eso. Acabamos de sumar 9 hectáreas, lo que convierte también al zoológico con 26 hectáreas, que es el total de hectáreas que hoy día sumamos, también nos pone entre los 3 más grandes de Sudamérica. Y eso nos proyecta, hoy día tenemos 11 hectáreas construidas, hay 5 hectáreas de estacionamiento, que es muy importante para la calidad del servicio, y nos quedan todavía 11 hectáreas más, o sea, que se van a transformar en el próximo safari del país, en el fondo. Vamos a duplicar el zoológico Winsor, esperamos, en los próximos 5 años. Esas son nuestras proyecciones, va a depender de cómo nos vaya aquí entonces. En el fondo. Maravilloso. ¿Cuánta gente trabaja hoy día? 350 personas. Wow, ya es un barco muy grande de manejar. Y el modelo de negocio, porque este tiene un costo fijo bien grande. Sí. ¿Cómo ha estructurado el modelo de negocio para que sea sustentable en términos privados? Bueno, es un buen punto. Hay muy pocos zoológicos en el mundo que son privados. O sea, en general están siempre subvencionados, son siempre fundaciones. Los grandes zoológicos del mundo tienen el apoyo del Estado. Nosotros tenemos una realidad local bien especial. En realidad hay muy pocos zoológicos en Chile. Hoy día se están sumando varios zoológicos pequeños en el sur y algunos en el norte. Yo creo que sumamos alrededor de 8, pero de muy pequeña escala. Argentina tiene 60 zoológicos. Brasil más de 100. Entonces son realidades distintas. Hoy día muchos podrían pensar que nuestro gran competidor es el Zoológico de Santiago, nada, que nunca lo hemos pensado así. Creo que tenemos públicos distintos, creo que somos poco complementarios con este proyecto de la reestructuración. Piensa que el Zoológico de Santiago va a crecer de 4,5 hectáreas a 9, con un tremendo esfuerzo y una tremenda inversión. Nosotros hoy día tenemos 11, ellos tienen 160 especies, nosotros los duplicamos, entonces la verdad es que no nos incomoda para nada. De hecho, siempre estamos tratando de ayudarlo. Cuando ocurrió el incendio del cerro, había más funcionarios de Winsor que el Zoológico Nacional al momento en que hubo que tomar grandes decisiones, en el fondo. O sea, tenemos una estructura gerencial importante. Eso ha sido producto también de que en el año 2009 pudimos ser miembros de Endeavor. Endeavor es una fundación que ayuda a empresas de gran impacto, no económicamente, sino que gracias a una logística de apoyo en cuanto a tomar grandes decisiones con grandes empresarios que nos ayudan a tomar estas decisiones. Y eso nos llevó en una muy primera etapa a armar una estructura de gerencias que no existía. O sea, yo fui durante muchos años de historia el mono mayor de esta historia, el señor Corrales, porque hacía la animación, era el veterinario, cobraba la entrada, compraba personalmente la fruta en La Vega. O sea, durante mucho tiempo fui la hacía toda. ¿Y cómo hiciste esa profesionalización o armado esa primera del equipo? Fue divertido porque el producto de este apoyamiento de Endeavor tenemos desde entonces, digamos, un directorio informal. Y después de un par de años de acompañamiento, me acuerdo, memorable, un diciembre donde estábamos haciendo el balance de lo que había sido el año, ellos estaban muy consternados y querían decirme algo. En el fondo los vi como complicados. Y el tema era que pensaban que ya era el momento que yo era un gerente general. Y sentían que de alguna manera eso yo no iba conmigo, digamos. Cuando yo lo único que esperaba que ellos me dijeran que yo necesitaba ayuda, si eso lo tenía más que claro. O sea, el tema económico para mí nunca ha sido tema. O sea, de verdad, yo me vuelo con los eventos, con crear nuevos productos, con buscar por el mundo animales que necesitan apoyo. Estamos, a pesar de que seguimos siendo el centro de rescate más importante del país, digamos, pero nos han llegado animales emblemáticos de situaciones súper extrañas, digamos. Nos llegó un tigre hace 6 meses atrás que era producto del tráfico, lo encontraron en Guatemala, en una selva de Guatemala. Y un llamado, una convocatoria a los zoológicos latinoamericanos que él lo podía recibir. Y bueno, lo recibimos y hoy día es un animal increíble. Entonces tenemos un orangután que sabíamos que nos iba a generar mucho problema con los animalistas que están en contra de estos grandes simios en el zoológico.
pero nos dimos cuenta que era un animal que no tenía muchas opciones en Europa, porque era un animal que no se reproducía. Desgraciadamente estuvo siempre con 2 hembras en Francia, que no consiguió reproducir. Un animal muy consanguíneo con todo lo que hay en Europa, y en algún minuto, hace ya 5 años, hacen un llamado a Sudamérica a ver quién puede recibir este orangután, y fuimos los que ganamos la propuesta. En fondo, tuvimos que traer un especialista veterinario durante 2 años a ser parte de nuestro equipo. No teníamos experiencia en grandes simios. Hoy día tenemos a 3 veterinarios que se desviven a hacerle la vida más entretenida, le hacen juegos permanentemente, lo hacen pintar, le muestran películas. Hay una cosa de bienestar para este animal que es muy importante. Es un animal que tiene una capacidad cognitiva diferente a todo lo que tenemos, entonces nos ha llevado a un escenario bien complicado. Tenemos que dedicarle muchísimo tiempo, y estamos convencidos de que fuimos la mejor alternativa para él, digamos, y estamos esperanzados de que en algún minuto nos envíen alguna hembra y poder hacer reproducción con este animal. Y la esperanza mayor es que los hijos, los nietos de este animal puedan volver a Madagascar, un lugar donde nunca deberían haber salido, en el fondo, y que hoy día, gracias a la producción de aceite de palma, están desapareciendo los bosques nativos, y con el animal en 30 años más los orangutanes desaparecieron de la tierra, en el fondo, y ahí tenemos una labor importante. ¿Crees tú que parte del éxito que han tenido es que tú no estás enfocado en la última línea de cuánto gano, cuánto vendo, sino que hay un propósito muy fuerte detrás de lo que estás haciendo? Absolutamente. Y cuando tú hablas de propósito, nos damos cuenta de que hace 4 años nos transformamos en el primer zoológico B del mundo. Las empresas B es una forma nueva de ver la forma de hacer empresa, en el fondo. La empresa B es una certificación. Hay muchos que todavía no. Yo doy charlas de emprendimiento, y lo primero que pregunto cuando llego al tema de los B, ¿cuántos conocen las empresas B? Y levantan 2 de 100, digamos. Somos poco conocidos todavía, pero yo te aseguro, y les aseguro a todos ustedes, que en 4 o 5 años más, las empresas que no tengan este espíritu, pues no necesariamente ser B, pero que no tengan este espíritu B, van a desaparecer del mercado, porque hoy día tenemos a un público empoderado que está exigiendo más a las empresas, y las empresas B son empresas que no tienen primero el lucro como único objetivo. El lucro importante es la benzina que hace que las empresas crezcan, y nos permite tener 2 áreas tan importantes como es el lucro, que es el tema de la sustentabilidad. O sea, nadie va a comprar un producto que para poder conseguir ese producto está dañando en algo la naturaleza, lo tenemos súper claro. Y en esa línea hoy día somos una de las pocas empresas que ha medido su huella de carbono. Queremos llegar a basura cero pronto, y tenemos todo un equipo de sustentabilidad, y nuestro mensaje para las personas que visitan el zoológico va en esa línea. Estamos con los primeros vehículos eléctricos, absolutamente coherentes con lo que es el mensaje del cuidado de la naturaleza. O sea, ¿cómo lo haces para estar siempre como adelante, el primer nivel? Ese es el punto. Yo creo que eso es lo que ha marcado la diferencia, Wiso, y lo que nos ha transformado en un referente. Hace 15 años atrás fuimos el primer zoológico con certificación ISO, cuando las ISO estaban recién entrando en el mercado. O sea, cuando yo descubro esta maravilla, las ISO, dije, no había ningún zoológico, había un zoológico en el mundo que tenía certificación, y dije, ¿por qué no este zoológico pequeño ser el segundo? Y lo fuimos, digamos, y parte de la historia de las certificaciones. Pero ¿de dónde nacen eso? ¿Es que tú estás viajando, estás mirando? Hay que estar atento, si esas cosas tú te llegan. Cuando me enteré de las empresas B, fue con Gonzalo Muñoz, que hoy día es el champion de la COP25, personaje que no conocía a nadie, hoy día un referente mundial. Tengo la suerte de conocerlo, hacerse mi amigo, y que me cuente estas empresas B, y me quedé absolutamente involucrado. O sea, dije, esto es lo que viene, y fue hace 5 años atrás. O sea, la empresa B, además de tener este tema de la sustentabilidad como soporte importante, tiene todo el tema social muy, muy metido en su ADN. O sea, nosotros tenemos un tema social con nuestra comunidad, con nuestros trabajadores, que son nuestros anfitriones, el nombre que les damos. Y además estamos muy preocupados de nuestra comunidad local. O sea, nos hemos ganado 2 años consecutivos el segundo lugar en los premios Carlos Vial Espantoso, que habla de bienestar de las comunidades, de sus trabajadores, de calidad de clima laboral. No hemos sido los primeros de 400 empresas, lo que significa que nos falta todavía dar un paso. El próximo año vamos a competir de nuevo, esperamos hacerlo. Y dime, ¿cómo haces tú para asegurarte que la gente que se integra a tu equipo tenga ese... Bueno, el propósito es importante. Cuando empezamos a concursar para transformarnos en una empresa B, nos dimos cuenta que teníamos la visión y los valores típicos de la empresa. Está en un cuadro que nadie ve, que nadie hace vida.
Y aquí fue un apriete de tornillo importante, porque nos preguntan cuál es el propósito de Windsor. Nosotros podríamos haber armado algo en función de la ambición y la visión, pero nos dimos cuenta que eso no lo habíamos bajado a nuestros trabajadores. Trabajamos durante 2 meses, y fue un trabajo de semana en semana, donde primero tiramos ideas, todos los trabajadores, y teníamos una pizarra con 50.000 cosas que le hacían lógica a algún trabajador. Ellos entendían que la educación era importante, que ellos iban al zoológico y trabajar porque les tocaba un poco su área, iban por la felicidad que las personas buscaban en la vida, miles de cosas. Y fuimos cerrando esta cosa hasta que llegamos a tener algo que dijimos, ¿esto nos hace sentido a todos? Efectivamente, o sea, cada uno de los trabajadores dijo, a mí esto es lo que me entusiasma de levantarme en la mañana e ir a trabajar en este lugar, que es que vivimos para cuidar la naturaleza y dejar este mundo mejor. Esa es la gran premisa, ¿no? Ese es nuestro gran desafío, es lo que nos mueve día a día. Y de ahí, pucha, qué importante que lo hayas mencionado. Yo creo que las empresas sin propósito no tienen norte, no tienen sueño, no tienen esencia. Y yo creo que es básico cuando uno está emprendiendo, cuando uno está ya metido en una empresa armada, es sumar a este sueño a todas estas personas. El para qué existe la organización. ¿Para qué? ¿El por qué? ¿El cuánto? Sí. Y volviendo, ¿cuando tú entrevistas a alguien que se quiere incorporar? Mi mujer hace las entrevistas de todos los trabajadores. Todos. No hay persona que ingrese, que esté postulando en zoológico que ella no conozca primero. Mira, todo tu emprendimiento ha sido con tu señora, ¿no? Sí, claro. Ustedes han sido de la aventura. Y al principio ella con los hijos colgando y yo ahí macheando. Y de hecho ya hay 5 hijos trabajando contigo, ¿no? De 10. De 10. Son 10 hijos. Pero cuéntame un poco cómo es trabajar con la señora. No es fácil, no es fácil. ¿Cómo separas tú? Yo lo viví mucho en mi casa. En mi caso, mis papás trabajaban juntos y era como siempre estaban en torno al... Mira, lo rico es que somos súper distintos. O sea, yo soy el volado, yo no tengo estructura, soy etéreo, así ando buscando locura y estoy inventando cosas toda la semana, digamos. Ella es la que da risa, ella es la que insiste muchas veces cuando perdemos el norte, oye, esta cuestión escapa a lo que es nuestro propósito, o sea, con esto no estamos siendo más veces. Sí. Ella es la que cuida que la agenda se cumpla. Se supone que yo soy el que cuido la cultura, pero en el fondo es ella la que está más atenta a la cultura. Pero tú estás incorporando cosas a la cultura, yo soy trayendo cosas soy parte de la cultura. Yo me estoy moviendo. De la parte creativa. Sí. Y ella además se mueve en un nivel muy local, o sea, ella es muy cercana o sea, ella saluda a veces a los 300 trabajadores y se los topa, digamos. A mí me cuesta un poco más, yo soy más hiperkinético, entonces me ando moviendo más rápido y hola, ¿cómo están? Pero ¿Cómo lo has hecho? ¿Se han separado el ámbito? Esa es la gracia, que hemos conseguido darnos cuenta dónde juega cada uno un papel más importante. ¿Ya? Yo, si bien soy muy preocupado por el tema humano, soy el primero en ver las condiciones de espacio, yo me preocupo en la oficina, soy el que estoy preocupando de cambiar las mesas, los cuadros y todo cada cierto tiempo, en el fondo ando parando todo patas para arriba, pero pensando en el bienestar un poco de los espacios en el fondo. Ella lo ve más directamente con los trabajadores en cuanto a los requerimientos, de verlos, cómo está la salud, la familia, los niños. Y cuando tienen, por ejemplo, no sé si tienen discusiones, por ejemplo, en el trabajo, ¿cómo hacen para que eso no repercuta en la familia? Al revés. Cuando discrepamos de alguna decisión, sumamos a la familia. Hoy día yo tengo hijos de 12 años a 35, o sea, tengo de todas las edades que tú quieras, en el fondo. Y hoy día estamos en un proceso que también nos hemos adelantado. O sea, de verdad que pienso que lo que nos ha hecho diferente, lo que nos ha hecho ganar un poco el lugar en el que estamos, es estar atentos a adelantarnos a los eventos, en el fondo. Hoy día, a pesar de que me imagino que nos queda cuerda para unos 10 años más sin problema, en el fondo nos estamos adelantando a lo que es la sucesión. Ver cuando nosotros los padres ya no estemos, en el fondo, cómo se va a manejar este negocio. Y lo tenemos claro desde hace 5 años atrás, cuando se casó el primero de los hijos. Tengo 4 hijos ya casados, se casa el 5º ahora en un mes más. Tengo 9 nietos ya nacidos, de solo 4 matrimonios, el potencial de crecimiento es importante. Entonces, las normas de esta familia están instauradas antes de que se casara la primera hija. ¿Y cómo hicieron eso? Consenso. O sea, ¿qué pasa con estos nuevos miembros que se empiezan a incorporar? ¿Hasta dónde pueden participar? ¿Y eso lo pusieron por escrito? Sí. ¿O se hicieron una especie de protocolo entre ustedes? Tal cual. Y lo tenemos súper claro. Y en un año más, por primera vez, vamos a tener un directorio formal.
Hoy día seguimos con el directorio informal de Endeavor. Nos están pidiendo cortar el cordón hace rato, digamos, pero no queremos. En el fondo han sido un apoyo tan incondicional que es maravilloso. Pero ya tenemos la suficiente madurez como para llegar a eso, y ahí se va a incorporar seguramente algunos de los hijos que representan el resto, en el fondo. ¿Y cómo haces para definir qué rol hace cada hijo, las compensaciones? ¿Qué pasa cuando no lo hacen bien? Eso también ha sido absolutamente natural, porque en el fondo con 10 hijos tienen todas habilidades y formas de ver la vida no necesariamente iguales, en el fondo. Si bien yo te diría que la línea editorial de todo es que somos una familia muy de fe y siempre ponemos a Dios en medio de cada una de estas decisiones, en el fondo. Pero es divertido, porque el segundo es diseñador industrial. En un zoológico, sí, tiene mucho que ver con todo lo que son nuevos proyectos. El primero es médico veterinario, digamos, está a cargo de todo lo que es bienestar animal, una mujer. El tercero es médico. Yo decía, ¿qué es un médico en un zoológico? ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Él tiene toda esa sensibilidad desde el punto de vista humano, que es el que se ha preocupado desde que estaba en el colegio, digamos, en lo que es la atención al cliente. Él hace los modelos, digamos, que usó. De hecho, él trabajó durante 4 años en un hospital muy pobre en Calbuco, y su experiencia como veterinario, como médico, como estudiante de medicina en este zoológico le ayudó muchísimo en el hospital, porque ya venía con todo un bagaje de lo que era esta atención sonriente, esmerada, que es un poco el sello también de Winsor, digamos, y él ha ayudado mucho en eso. Y así todos los demás. Tengo una educadora, tengo una enfermera que trabajó durante 4 años en la Católica, en los pabellones de cirugía. Se la peleaban porque era muy eficiente. Tuvo su primer hijo, no quiso volver, no quiso dejarlo. Cuando terminó su postnatal, fue una decisión terrible para ella, porque le encantaba lo que hacía, pero privilegió un poco no dejar a su hijo, y hoy día está a cargo del Departamento de Recursos Humanos. Y no fue porque los padres la pitutaron ese espacio, sino que ella llegó como enfermera de este zoológico. O sea, se ganó el espacio. Se ganó el espacio, o sea, fueron sus superiores, que no somos nosotros, su gerente, el gerente del área, en el fondo, que vio en ella una cercanía con nuestros trabajadores que no habíamos tenido con ninguno de los funcionarios que ocupaban ese cargo. Y después, un rato, cuando quedó vacante este espacio, dijo, oye, pero la Estíbaliz es la persona para este área. Y hoy día lo está haciendo muy bien, y ella está dispuesta a dejarlo el minuto que alguien le diga lo está haciendo mal. Eso te iba a preguntar, si alguno de tus hijos no lo estuviese haciendo bien. Somos súper críticos. Somos los más críticos. Y son súper críticos con los padres también. ¿Lo podrían manejar así ¿sabes qué? Hasta aquí? Solo una conversación, consenso y se acabó, digamos. O sea, y en eso son súper críticos. O sea, cuando ven que estamos perdiendo el norte, son los primeros en llamar la atención, en el fondo. Y esto probablemente de nuevo tiene que ver con este propósito mayor, ¿no? Que cada uno está viendo un propósito mucho más grande, que es más grande que incluso cada uno de ellos por sí mismo. Indudable. Entonces el cuidado de este propósito mayor hace que uno diga, bueno, si te voy a dar un paso al lado, sí, doy el paso al lado. El sueño familiar es el que prima, en el fondo. Y ese sueño familiar nos pasó hace, no sé, 10, 12 años, que tuvimos la posibilidad de ir a Disney. La verdad que no comulgo con muchas cosas de Disney, cada vez menos, en el fondo. Me encuentro una empresa enferma metalizada, pero en cuanto a experiencia no conozco, a menos yo no conozco ninguna otra experiencia de vida donde tú vas a un lugar donde todo funciona perfecto, donde todo es alegría, donde puedes transformarte en niño. Y cuando conocimos esta realidad hace muchos años atrás, un par de veces más, te genera el gustito de por qué no transformar un lugar como el nuestro, digamos, en un lugar que tenga estos estándares. Y yo te diría que nuestras visitas nocturnas, que son eventos que tenemos solo en enero y solo los viernes y sábados de enero, trabajamos durante todo un año para 10 veces, para 10 actividades, solo son 5 fines de semana, digamos, y no son más. Y yo decía, ¿por qué no más? Porque terminamos hechos bolsas cada noche de sábado y cada noche de viernes. Pero con una experiencia tan marcadora, y tú dices, esto es lo que queremos los 365 días al año. Lo estamos consiguiendo en 10. Tenemos un tremendo camino por seguir, digamos. Pero esos 10 días son mágicos. La noche es mágica. Yo la verdad es que tenemos ensayo y todo esto, pero la primera noche oficial con público, este año fue El Rey León, y yo me encaramos en un lugar donde estoy solo mirando y siendo muy crítico de lo que estoy viendo, y me emociona porque siento que es lo que me gustaría que tuviéramos los 365 días del año. Gente emocionada, viviendo una experiencia increíble, una puesta en escena maravillosa, tú te sientes traspasado en el tiempo, en el espacio, esta realidad no puede estar pasando aquí, y es así. Impresionante. Ignacio, hay varias cosas que
gustaría como tratar de sacarte de esta experiencia, porque tú has sido exitoso primero en sueños muy grandes, el que se materialicen. Mucha gente... Y muchos que no. Que no logran, que tienen sueño, pero no logran ni siquiera transmitirlo a otros para que lo acompañen. ¿Dónde está? ¿Qué crees tú que es la clave para que estos sueños después se materialicen? Yo creo que es la pasión. O sea, si uno no es apasionado y se la juega, en caso nuestro tenemos algo que desgraciadamente no es una receta que se lo pueda dar a cualquiera, que es la fe, digamos. O sea, nosotros estamos convencidos de que cuando las cosas no pasan y es por no avanzan, por algo, no es el camino. No hay frustración para fuerte. Nada. O sea, uno está como ahí, disponible a todo evento en el fondo. Y es rico cuando te vas dando cuenta que efectivamente lo que estamos haciendo sí está dando frutos. Y frutos muy positivos. Cuando yo doy esta charla de emprendimiento, hablo que hay emprendimientos y emprendedores que van hacia el bien y otros que van hacia el mal. Y eso lo tengo súper claro, digamos. Y hay referentes mundiales que pueden hablar de ambos, en el fondo. Y de toda esta experiencia, ¿qué le dirías tú a un empresario que trabaja con familia o que está trayendo a los hijos? ¿Dónde está? ¿Cuáles son los elementos que han sido tan clave? Yo creo que el propósito es lo primero. Dejar claro que hay un propósito superior, sí, ¿cierto? Sí, es la meta, el sueño, es lo que te va diciendo si vas bien encaminado o no, porque si no uno se puede llenar de pequeños propósitos, de pequeñas metas, de pequeños sueños que no confluyen necesariamente con este sueño mayor en el fondo. Lo otro puede ser que tenga que ver que apenas tú ves que hay una desviación en términos de la expectativa, tengo la sensación que ustedes la abordan de inmediato. Sí. O sea, se sientan, hay una comunicación muy directa, muy auténtica. Y hoy día teniendo, como te digo, a varios de los hijos trabajando ahí en el día a día, el diagnóstico es diario, o sea, y el hecho de ser crítico yo creo que es un buen punto, o sea, muchas veces, claro, nos sentimos muy avasallados con premios. Acabamos de enterarnos que nuestros spots de televisión acaban de ganar un premio mundial, o sea, el 11 de diciembre en Argentina. No sabemos las categorías y sabemos que estamos en platino, oro y no sé qué cobre, digamos, no sabemos en cuál de ellas, pero tenemos 3 premios en 3 categorías distintas en nuestro spot, que lo hace una empresa externa, pero estamos ahí detrás de la imagen, los actores son algunos de mis hijos. Entonces tú te das cuenta que sí puedes hacer cosas mundialmente importantes partiendo de nada, partiendo con cero. O sea, aquí no hubo millones de lucas, hay 35 años de historia, hay trabajo inagotable, incansable, somos 24/7, yo vivo en el zoológico, lo que significa que a todo evento estamos ahí. La familia tiene que sumarse también un poco a esta actividad, porque significa, si no, a lo contrario, significaría un poco abandonar la familia en pos de un proyecto. El hecho de poder almorzar el día domingo en mi casa y formar parte de la familia, pero a las 4 de la tarde estar animando un show, hace mucha lógica. ¿Y en todo este proceso en algún momento dudaste de ti mismo? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Siempre. O sea, uno duda de repente, quizá hoy día estamos enfrentados a un tremendo desafío, transformar estas 9 hectáreas que no significó tomar compromisos bancarios que no habíamos tomado en la vida, en el fondo. Y te da un poco susto en el fondo, porque hemos llegado a un plató en cuanto a visitas, tuvimos durante años un crecimiento de un 20% que no tenía nadie, en el fondo nosotros íbamos ahí subiendo cada vez más, tuvimos 4 años sin Metrotren porque estaban reparando las líneas y eso nos dio duro, tuvimos un 25% de baja de clientes, hoy día estamos frente a un mundo que es mucho más animalista, si tú quieres, con padres de familia que tienen niños, que de no conocer de primera línea nuestra realidad, es decir, el zoológico no es una opción de visita. El mundo cambió. Nosotros creo que estamos a la altura de este cambio generacional también, porque somos coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos en el fondo. Hoy día estamos trabajando con 3 especies emblemáticas del país, como son el zorro de Darwin, Copú y Cohuemul, lo que significa que científicos veterinarios de nuestro equipo salen a trabajar a terreno y hoy día hemos cambiado la lógica de algunas especies muy poco conocidas. Zorro de Darwin estaba categorizado como un animal vulnerable porque no había estudios. Hoy día, después de 5 años, tenemos estudios y pudimos convencer a una institución mundial que es la que categoriza a los animales para decir que el zorro de Darwin está en una situación crítica, es uno de los cánidos más amenazados del mundo.
Y eso gracias a nuestro esfuerzo, digamos. Entonces, nadie nos puede decir que estamos lucrando con los zoológicos. Estamos haciéndolo en función de generar un zoológico cada vez más amigable, con un mensaje de conservación mucho más sustentable. Somos hoy día referentes a nivel latinoamericano, yo creo que mundial en muchas cosas. Hay coherencia. La coherencia, al final. Sí. Y en toda esta trayectoria, cuéntame, ¿cuál fue el momento más difícil que viviste? No, indudable cuando nos quedamos sin trabajo, digamos. Ese fue, claro, cuando volviste lejos. A ir puerta a puerta. ¿Y cómo lo tomaste? ¿Cómo les pegó esto? Bueno, en esa época, es divertido, pero la realidad familiar era distinta. Estaba de la familia de mi mujer, que en el fondo era la que estábamos más cerca. Yo soy de familia súper chica, además. Tenía solo 2 hermanos y con mucha diferencia de edad. Mi hermano mayor, que falleció hace un par de años, tenía 22 años más que yo. Y tengo un hermano entre medio que tiene 10 años más que yo. La verdad es que la que marcó un poco también la historia familiar fue más bien estas 6 mujeres y estos suegros muy comprometidos con nuestro mensaje y con el tema de la fe. Yo diría que en esa época era una época que poníamos día a día un poco en manos de Dios lo que quería que pasara, digamos. Nunca nos faltó nada, o sea, nunca dejamos de comer, pero en situaciones muy críticas. Pero no estaba asustado al futuro, iba paso a paso. No, expectante. Yo diría que expectación era la palabra, en el fondo. Sí, con gran esfuerzo, o sea, era difícil, eran días difíciles, porque además había que mantener estos animales y hay que mantenerlos bien. Ellos no tenían por qué pagar el pato de una mala incursión desde el punto de vista de los negocios, en el fondo. Ignacio, en todo este proceso, ¿tuviste algún mentor importante en tu vida? No. Ha sido básicamente aprendizaje. Referente, te diría. O sea, ¿quién han sido referentes? Es que Disney, cuando descubrimos Disney como esta alternativa, empezamos a traernos libros de Disney, encontramos en este personaje cosas interesantes. O sea, Disney decía que si eres capaz de soñarlo, eres capaz de realizarlo, un buen speech. Un poco empezamos a conocer el mundo de la entretención, empezamos a conocer un poco zoológicos que nos parecían divertidos también, pero cómo nos fue cambiando en el tiempo los referentes. O sea, hace 30 años atrás el zoológico de Buenos Aires para nosotros era un súper referente porque era el que conocíamos, al que teníamos acceso fácil. ¿Y hoy día? Y hoy día el zoológico de Buenos Aires desapareció. O sea, ¿Cuál es tu referente? Animal Kingdom. Animal Kingdom. Sí. Tuvimos otro entre medio que nos parece. A la medida que íbamos conociendo, siempre encontrábamos algunos interesantes. Y no es que conozca los zoológicos del mundo. En Latinoamérica, bueno, a través de la asociación tengo la suerte de conocerlos casi todos. Y ya no tengo grandes referentes en Sudamérica, la verdad. En Europa tuve la suerte, una de mis hijas estuvo 2 años en Holanda, y conocer en 15 días de incursión zoológica, conocer 15 zoológicos en Europa que me parecieron interesantes porque eran pequeños, porque eran amigables, porque eran muy educativos. Pero no grandes referentes como Animal Kingdom, que yo creo que tiene una puesta en escena espectacular. Excelente, buenísimo. Oye, tú trajiste cosas. No, y esto da tiempo para eso. Tomamos unos minutos para que tú nos cuentes lo que trajiste. Esto es solamente para aquellos que vean la entrevista por video. Por el podcast esto va a ser más difícil. Tienen que imaginárselo. Yo aquí lo que tengo son 2 cosas que están relacionadas con la serpiente. Esta es una piel de serpiente. Fue incautada, de hecho, de una persona que no puede tener este tipo de cosas. Este es un animal que murió y le sacaron la piel, digamos, y la gente hace carteras, zapatos, lo que quiera con esto. Esto no se puede tener, es una especie protegida. Y esta es la piel, este es el pellejo de la serpiente, lo que se llama la muda. La serpiente, a diferencia nuestra, que nosotros crecemos por la multiplicación de nuestras células, la serpiente llega un momento que esta piel primera no sigue creciendo como crece el cuerpo y llegan completamente comprimida. Llega un momento que esta piel ya definitivamente les causa mucha fricción porque están muy apretadas. Y la naturaleza de forma muy sabia llega un momento que la piel se raja a la altura de la boca y sale la serpiente completamente renovada al otro lado, brillante, con una actitud de vida distinta. Y ahí la reflexión que suelo hacer con esto es que muchas veces nosotros, el ser humano, va cargando las mochilas de la mala onda, las malas experiencias de vida, la muerte de alguien, se nos quemó la empresa, chocamos el auto, no sé, tantas cosas que van haciendo nuestra mochila muy pesada, digamos, y la naturaleza nos muestra que tiene la posibilidad de deshacerse de todas esas cosas. Entonces yo creo que tenemos que revisar nuestra mochila cada cierto tiempo para así más livianos poder salir adelante. En el fondo, cuando la carga emocional es demasiado
fuerte, no nos permite mirar el futuro con optimismo. Una serpiente renovada, con una piel nueva, se nota y se vibra distinto en el fondo. Y esto tiene que ver con lo que decías tú antes, cuando se cierra la puerta, se abre otra. Completamente. De estar abierto a esa apertura. Sí, mira, y otro elemento que uso mucho es este huevo. Imagínense un huevo con 24 huevos de gallina, aquí caben 24 huevos de gallina, este es un huevo de avestruz, sí, está vacío, pero es nuevo. Ese huevo, eso se puede tallar, y me puedo subir arriba y no se quiebra. Pero la reflexión que hago con respecto al huevo de la avestruz no solo el tamaño, el huevo más grande de la naturaleza, con 24 huevos de gallina adentro, sino que el hecho de que el padre y la madre los incuban. El padre, avestruz, es negra, y la madre de las avestruces es parda. El macho incuba el huevo solo por la noche por un tema de color, porque ese huevo con esa piel negra, con esas plumas negras a pleno sol, moriría cocinado, y los huevos también. Entonces, en forma sabia, la naturaleza, sin que nadie se lo enseñe, porque es instinto, ellos saben que en la noche es el macho el que incuba. Y en el día, la hembra, que tiene el color pardo de la naturaleza, es que está incubando los huevos. Y eso hace el proceso perfecto. ¿De qué nos habla eso? De que los seres humanos tenemos habilidades propias. A mí son dones regalados por Dios, en el fondo, absolutamente propios, absolutamente diferentes. No vemos dos personas iguales en el mundo. Entonces, cuando esta charla de emprendimiento la doy a las pymes, incluso a los chicos de colegio que están por tomar su decisión con respecto a qué estudiar, les digo, oye, lo primero que ustedes tienen que conocer es a ustedes íntimamente, porque ustedes tienen cosas que los hacen diferentes. Cuando uno es malo para algo y le pone mucha emoción y mucho entusiasmo, termina siendo menos malo, es obvio. Claro. Pero cuando uno es bueno para algo y le pone todo el corazón, transforma a eso en una persona superlativa, enorme, gigante. Entonces, la naturaleza nos muestra que cada uno hace lo que puede hacer y lo hace de la forma más perfecta. Yo creo que también en la vida tenemos que tener esa habilidad de darnos cuenta para que somos buenos y en el fondo darle por ese lado, ¿no? Empezar a intentarlo por otro. Y esto de nuevo se conecta con lo que hablamos antes del propósito, porque cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida. Lo más probable. Si hay un plan divino, cada uno tiene un propósito, una razón de ser. Entonces el encontrarse, el escuchar hacia adentro cuál es el propósito que uno tiene y trabajar sobre ese. Y si tú lo ves en global, yo termino mi charla, que lata tener que adelantarlo, espero que ninguno de ustedes tenga ninguna de mis charlas porque ya van a perder la emoción del cierre, pero yo termino con una frase de la Madre Teresa de Calcuta, que me pasó y también de forma muy prudencial. Me regalaron un libro hace un montón de años atrás, acerca de la realidad zoológica de Argentina. La había escrito un colega muy querido, que es agnóstico, y cuenta él la historia desde su punto de vista de lo que era la realidad zoológica de los zoológicos en Argentina. El libro entre nos era una lata, en el fondo, que no aportaba gran cosa. Lo tuve que leer porque me lo había regalado con mucho cariño, pero lo que me resultó más raro de un agnóstico es que mencionaron un episodio de la Madre Teresa donde es abordada por un periodista que es muy mala onda. Le dice: Madre Teresa, ¿usted no piensa que lo que ustedes hacen es como una gota de agua en el mar? Como diciendo, los requerimientos en la India son tantos que andar recogiendo personas moribundas en la calle para tener una muerte digna en un hospital. Tengo un hijo que hizo esa experiencia del médico durante 4 meses en Calcuta. O sea, sé de primera fuente lo que eso significa en el fondo. Y la Madre Teresa, de forma muy sabia, muy santa en realidad, le dice: efectivamente, lo que nosotros hacemos es como una gota de agua en el mar. Pero si no lo hiciéramos, al mar le faltaría una gota. En el fondo, lo que quiero entusiasmar yo a las personas. Muchas veces nos sentimos hoy día, más que nunca, en un mundo que nos sobrepasa, donde sentimos que lo que nosotros podemos aportar es nada frente a la magnitud de los requerimientos que hoy día el mundo tiene. Y si nos quedamos en esa parada, en realidad no vamos a hacer nunca un aporte. Tenemos que sentir que esa gota de agua en el mar, que ese granito de arena que estamos aportando para hacer este mundo mejor, va a marcar la diferencia. Y esa es la gran invitación. Precioso. Muchas gracias, Ignacio, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Encantado. Pasado.